Disfruta del viaje. Gira a la derecha. Continúa a la derecha y vuelva a girar a la derecha. Gira a la derecha. Recomputando. Continúe a la derecha y vuelva a girar a la derecha. Esté preparado para girar a la izquierda. Gira a la izquierda.
la necesidad de compartirles esta historia, que nos sucedió a mi esposo y a mí no hace mucho tiempo. Que aunque sí es una historia, diría yo que paranormal, es algo triste y una realidad horrible en la que vivimos. Omitiré nuestros nombres, pues deseo compartirles esto anónimamente, y tampoco daré nombres de lugares. Ese día mi esposa y yo salimos a carretera. Eran vacaciones de verano y teníamos planeado un viaje recorriendo pueblos mágicos en nuestro carro. Yo iba muy emocionada, pues me hacía mucha ilusión conocer todos aquellos bellos lugares, y también ya nos hacía falta unas vacaciones después de tanto trabajo. Aunque tristemente nuestro plan feliz se vio afectado por el siguiente acontecimiento que nos sucedió. Nos la pasamos casi todo el día en un pueblo mágico, pero una señora que conocimos en un restaurante del mismo, platicando con ella, nos recomendó que teníamos que conocer otro pueblo más pequeño, que estaba muy cerca de ahí, como a 1 hora, que era mucho más pequeño, pero que era imperdible, pues era muy bonito y colorido, pero que no era muy conocido por los turistas. Mi esposo le pidió las indicaciones de cómo llegar, y ella recomendó irse por un atajo que nos acortaría mucho más el camino, a que si nos fuéramos por la carretera. Salimos en nuestro coche rumbo a ese pueblito que la señora nos había recomendado. Yo iba muy emocionada por la siguiente aventura, aunque debíamos darnos prisa, pues el sol ya se estaba metiendo y yo quería disfrutar de los colores de aquel pueblito aún de día. Pero no fue así. Íbamos por ese camino algo escondido, el que la señora nos había recomendado. No había ni una sola construcción alrededor, y desde que entramos ahí nunca vimos a ningún otro vehículo. Yo al principio no lo noté, pues era más mi emoción, pero al cabo del tiempo mi esposo me lo hizo saber. Él me preguntó: ¿no se te hace raro que en todo lo que llevamos en este camino no haya pasado ningún solo vehículo por aquí? A lo cual yo le respondí que sí, que no lo había notado hasta ese momento que me lo mencionó, pero que tal vez era porque los turistas no conocían ese atajo, y que aparte el pueblito tampoco era muy conocido por los turistas. Pero lo raro era que ni locales pasaban por allí. El sol ya se estaba ocultando, ya estaba casi oscuro y a mí me empezó a dar miedo y una vibra algo rara. Ya quería llegar al dichoso pueblo. Ya no me sentía emocionada, sino ansiosa, y muy nerviosa por estar ahí solos y que oscureciera por completo. Y aquí viene lo más feo de esta historia, y lo que aún me tiene impactada después de tanto tiempo. De la nada, no supimos en qué momento ni de dónde, salió una chica corriendo en ese camino justo enfrente de nosotros. Se veía muy mal vestida, con su ropa rota y muy despeinada, y en su rostro noté que estaba llorando muy asustada. Mi esposo frenó de inmediato al verla. Ambos la estábamos viendo atónitos, sin poder decir nada. Y aquí viene lo más aterrador y extraño de todo esto. En un abrir y cerrar de ojos, la chica ya no estaba. Era como si se hubiera esfumado. Ni mi esposo ni yo pudimos ver exactamente a dónde se fue, o el momento exacto en el que desapareció. No había nadie más ahí, ningún coche ni personas. Éramos los únicos en ese lugar, el cual para esto ya estaba completamente oscuro. Volteamos a todos lados, pero la chica ya no estaba por ningún lado. Simplemente desapareció en un pestañeo de nosotros. Yo siempre he sido una persona muy nerviosa y miedosa, así que empecé a temblar de miedo y querer llorar. Casi no podía hablar. Solo intentaba preguntarle a mi esposo con la voz quebrada qué había pasado. Él me tomaba de la mano y me decía: tranquila, amor, ya pasó, ya nos vamos. Pero veía en su rostro el desconcierto y el miedo también. Yo le dije que fuéramos de regreso, que saliéramos de ahí de inmediato para regresar a la carretera. Así que eso hizo y se me hizo eterno el camino. Llegamos al siguiente mágico que ya teníamos agendado, donde ya teníamos separada la habitación del hotel. Yo ya ni siquiera quise salir a conocer. Mantente a la izquierda. Solo quería estar en la cama, pues seguía muy impresionada y asustada por lo que ocurrió. Al día siguiente, mi esposo me convenció de salir a conocer. Solo así lograría que se me pasara el susto. Estuvimos todo el día recorriendo aquel pueblo,
por azares del destino conocimos a una pareja que nos empezó a hacer plática en un bar. En eso mi esposo sacó el tema de lo que nos había ocurrido la noche anterior. Ellos eran locales, así que nos preguntaron exactamente en qué tramo sucedió eso. Y mi esposo les contó. Ellos se voltearon a ver con una cara de angustia. Y el señor muy serio nos dijo: yo no sé quién les dijo que se fueran por ese camino, pero por favor nunca más vuelvan a pasar por ahí. Es un tema muy delicado, pero se los contaremos para que tengan mucha precaución. Y es aquí donde empezaron los dos a explicarnos que ese camino era una ruta escondida, donde pasaban camiones no legales, con chicas a bordo. Yo sé que no puedo ser explícita, pero ustedes me entenderán. Por supuesto, chicas que eran privadas de su libertad para fines de lucro. Nosotros quedamos con la boca abierta al escuchar eso, y al peligro que nos expusimos. Pero aún quedaba la duda de aquella chica que pedía ayuda y desapareció en menos de un segundo. A lo cual ellos nos comentaron que tal vez era una de esas chicas que había perdido la vida y tratando de escapar, y simplemente era su espíritu. Aquello fue demasiado para mí. Me dio mucho miedo, pero más que eso, muchísima tristeza. Mi esposo y yo sabemos que lo que vimos fue real, y después de saber todo aquello, su aparición cobró algo de sentido para nosotros, aunque nunca fuimos muy creyentes de esas cosas. Como dicen por ahí, uno no lo cree hasta que le pasa. Y tristemente a nosotros nos tocó vivirlo. Solo deseo que aquella pobre chica encuentre la luz y la paz que tanto busca. Gracias, Glenn, por compartir nuestra historia. Nunca suelo viajar por carretera de noche y mucho menos solo, pues en mi país no es muy seguro hacerlo. Pero en esa ocasión fue por una necesidad, y no me pasó nada relacionado con crimen, pero sí me sucedió algo paranormal, que me dejó aterrado y con pesadillas hasta la fecha. Me llamo Jesús Herrera. Quiero compartirles esto que me sucedió en una carretera de México, mientras viajaba solo por la noche. Esa tarde recibí una llamada de que mi madre había enfermado. Yo vivía en otra ciudad a 4 horas por mi trabajo, así que no dudé en salir lo más rápido que pude en mi coche, hacia donde se encontraba mi madre. Pasaban de las 8 de la noche y ya estaba oscuro. Sí, iba algo nervioso, pero por lo peligroso de las carreteras por el crimen. Nunca me imaginé que una cosa tan aterradora, fuera de este mundo, me sucediera. Llevaba como 1 hora conduciendo, y me paré en una gasolinera para comprar café, pues no quería quedarme dormido en el camino, puesto que estaba muy cansado por el trabajo. Saliendo de la tienda, un hombre salió de la nada y casi me hace tirar el café. Parecía un vagabundo, pues estaba muy mal vestido y desaseado. Ya luego vi que ahí tenía sus cosas y cobijas en una esquina de la tienda, y supe que ahí se estaba quedando. Él de pronto me dijo: si vas para allá, ten mucho cuidado, apuntando con su dedo hacia donde yo me dirigía. Si ves a ese niño, no te detengas. Tampoco lo veas a los ojos. No es un niño. Es algo maligno que quiere tu alma. Después de eso se fue. Yo, por supuesto, no le hice caso. Solo me lamenté por ese pobre hombre, pues supuse que estaba loco. Sin importar ni una sola palabra de lo que me dijo, me subí a mi coche y seguí mi camino. Ya iba más de la mitad del camino cuando vi a un niño pequeño, demasiado pálido. Su piel era muy blanca. Estaba parado a un costado de la carretera, levantando su pequeña mano y no sé si pidiendo aventón, pero ahí estaba. Yo de inmediato me acordé de lo que aquel hombre de la gasolinera me dijo, pero se me hacía demasiado extraño. Aún seguía incrédulo. Y no, por supuesto que no fui tan tonto de pararme, pero sí disminuí la velocidad, pues me daba mucha curiosidad verlo de cerca. Aunque, ¿qué podía hacer un niño a esas horas, solo a mitad de una carretera peligrosa? Al acercarme noté su palidez descomunal. No sé si pensó que me pararía a ayudarlo, pero cuando vio que lo pasé sin detenerme, logré ver cómo su cara de inocencia cambió por completo. Su
Sus ojos se tornaron oscuros y con una expresión de enojo y una sonrisa macabra retadora. Un verdadero terror ver eso. Yo pisé el acelerador, pues recordé lo que me había dicho aquel hombre, de no verlo a los ojos. Y mientras me alejaba vi cómo aquella cosa comenzó a flotar, perdiéndose en el monte. No caminaba ni corría, simplemente se elevó un poco y se movía en dirección a la oscuridad, perdiéndose completamente en ella. Yo conduje sin parar hasta llegar a la ciudad con un gran susto y desconcertado por ese ser tan extraño y maligno que acababa de ver. Después de todo, aquel hombre no estaba tan loco. Ese hombre sabía cosas. Sabía quién era aquella cosa con forma de niño. Así que de regreso me fui de día y pasé por la gasolinera para ver si lo encontraba. Quería preguntarle quién era ese supuesto niño. Tenía mucha curiosidad, pero ya no lo encontré. Tampoco estaban sus cosas ahí donde estaban la última vez en la esquina, afuera de la tienda. Le pregunté a un empleado de la gasolinera que si no lo habían visto, o si sabían a qué hora llegaba a dormir allí. Pero el señor me dijo que ya tenía varios días que no iba, y nadie lo había visto. Lo cual era raro porque él dormía ahí todas las noches. El dueño le daba oportunidad de quedarse ahí mientras no molestara a nadie. Cuando escuché eso, tuve un mal presentimiento. Solamente espero que ese hombre se encuentre bien y que no haya caído en manos de aquella cosa, aparentando ser un niño. Hoy vengo a contarles este suceso tan extraño como perturbador, que me sucedió cuando viajaba con mi hermana de regreso a casa, después de unas vacaciones por la carretera de Querétaro. En esas fechas hacía mucho frío, y de repente entramos se venían lluvias muy fuertes, tanto que casi no alcanzaba a ver el camino, pues también veníamos viajando a altas horas de la noche. No recuerdo hora exacta, pero pasaba la medianoche. Venía lento para no ponernos en riesgo, pues como ya mencioné casi no se veía nada. Mi hermana venía grabando el camino, pues estaba subiendo historias a sus redes sociales. Estaba comentándoles a sus seguidores que veníamos en carretera con ese clima tan horrible por la noche, cuando ella dijo lo siguiente: ya nada más falta que se nos aparezca un fantasma en el camino para completar lo espeluznante de la situación. Con eso que dijo, parece que lo manifestó o lo atrajo. De pronto ella misma me dijo: Toño, hay alguien parado ahí enfrente. Yo pensé que simplemente lo hacía para sus seguidores, para hacerlo más interesante, pues pensaba subir todo ese video completo a sus historias después de terminar de grabarlo. Pero cuando enfoqué bien mi vista, me di cuenta que sí era real. Por lo poco que se alcanzaba a ver, se apreciaba una mujer vestida con colores claros que resaltaban en la oscuridad, haciendo autostop en medio de la lluvia. Mi hermana seguía grabando, pero ya no ponía atención a su celular. Estaba viendo con sus propios ojos a aquella mujer, y entre más nos acercamos notamos que sí, que era una mujer joven pidiendo que alguien le diera un aventón. Mi hermana me dijo: Toño, párate, vamos a ver qué necesita. Yo le respondí que estaba loca. No me pararía a ayudar a un desconocido a esas horas, pero me aventó un sermón de que estaba sola y mojándose en la lluvia, y que qué tal si fuera ella la que estuviera ahí y nadie la ayudara. Y ya saben, no me quedó de otra más que orillarme. La mujer se veía como alguien normal, vestía de jeans y una blusa blanca. Mi hermana bajó la ventanilla y le preguntó que si necesitaba ayuda, a lo cual ella le respondió algo seria, que necesitaba llegar a la ciudad, pues su coche se había salido de la carretera y quería llegar a su casa. Mi hermana, sin consultarme por supuesto, le dijo que se subiera, que nosotros íbamos también a Ciudad de México y que podíamos darle un aventón. Yo estaba completamente nervioso y a la vez enojado con mi hermana por haber hecho eso, así nada más, sin hacerle más preguntas y sin consultarme. Pero ya no había nada que hacer. La mujer ya se había subido en el asiento de atrás. Cabe recalcar que en ningún momento vimos ningún coche ahí en el monte. No había nada a su alrededor. Pero en fin,
Comencé a conducir y la lluvia se fue quitando poco a poco. Mi hermana trataba de hacerle plática a la joven, pero ella casi no respondía nada de lo que le preguntaba. Incluso mi hermana le ofreció su teléfono para que llamara a alguien de su familia, para avisar que estaba bien, pero ella no aceptó. Así pasaron como unos 20 minutos, en completo silencio e incomodidad, cuando de pronto un tráiler que venía en sentido contrario casi nos choca por rebasar a otro camión. Yo giré el volante y casi nos salimos de la carretera, pero afortunadamente no quedó más que en el susto. Mi hermana gritó una grosería del susto y se agachó por su teléfono que se le había caído al piso con el movimiento tan brusco del coche. Yo volteé por el retrovisor para ver y preguntarle a la chica si se encontraba bien, pero ella ya no estaba ahí. Le grité a mi hermana que seguía agachada buscando su teléfono en la oscuridad, que la mujer ya no estaba. Ella se levantó de inmediato y volteó para atrás, y confirmó que ya no había nadie ahí. Mi hermana estaba tan sorprendida al igual que yo. A ambos se nos puso la piel de gallina literalmente. Sentimos tanto miedo y a la vez impresión, pues cómo había desaparecido así de la nada. Mantente a la izquierda. No había explicación. Por más que buscamos, simplemente no la había. De pronto yo recordé que mi hermana venía grabando con su teléfono todo, desde el momento que la vio parada en la carretera. Así que le dije: pero checa el video que grabaste rápido. Ella, con sus manos temblando, agarró su teléfono y empezó a checar el video, adelantándole a la parte donde se suponía debía salir aquella mujer parada en la carretera. Pero en el video no salía nadie. Incluso grabó cuando nos detuvimos a preguntarle que si necesitaba ayuda, y en el video únicamente se escucha la voz de mi hermana, pero en el video nadie le contesta. Parecía que estaba hablando sola. Estaba claro que lo que habíamos subido a nuestro coche era una entidad, no una persona. Llegamos a casa tan impactados como nerviosos, contándole todo a nuestros padres, que al contarles y enseñarles el video se notaba que no nos Continúe a creían. la derecha y vuelva Pues a como salir a dije, la derecha. en el video no sale la mujer ni su voz. No teníamos cómo comprobar que eso fue Salga a real. la derecha. La verdad, nunca supimos si nos creyeron o no, pero es algo que mi hermana y yo Buscando seguimos una sin nueva superar, ruta. y que los dos sabemos que fue real, y que esa mujer parecía una persona normal, y es algo que nos acompañará hasta el último día de nuestras vidas. Pensamos que tal vez es un alma que perdió la vida en ese lugar donde estaba y sigue pidiendo aventón para poder llegar a su casa. Esperamos que haya sido eso y no un ser maligno. Me llamo Rodrigo Salazar y desde hace tiempo tenía ganas de compartir esta historia, la cual nos ocurrió a mi esposa, mi hijo adolescente y a mí hace un año aproximadamente. Resulta que veníamos viajando por carreteras tamaulipecas. Íbamos a una boda de una sobrina y se nos hizo algo tarde en el camino, puesto que esas carreteras tienen muchas curvas y yo tenía que manejar muy lento por seguridad. Todo iba normal. Mi esposa y yo veníamos platicando y mi hijo iba atrás jugando en su teléfono. De pronto entramos a un tramo amplio donde solamente hay Continúe a la sierra. derecha y vuelva a salir En a el la día se ve derecha. muy bonito, pero de noche únicamente ve la silueta oscura de las inmensas montañas imponentes, Salga y a el la camino está derecha. lleno de curvas. De un momento a otro, de la Continúe a nada mi izquierda esposa me y dijo: vuelva a girar a la izquierda. vi algo allá arriba, algo muy grande volando arriba de la sierra. Gira a la izquierda. Yo me intenté asomar, pero no podía hacerlo bien, puesto que no podía despegar mis ojos del camino, ya que era muy peligroso. Mi hijo, al escuchar a su mamá decir eso, de inmediato sacó su cabeza por la ventana para asomarse. Y lo primero que hizo fue gritar con asombro preguntando Continúe a que la qué era izquierda esa y cosa. vuelva a girar a la izquierda. Mi mujer seguía viendo al cielo y comenzó a rezar Gira a el la Padre izquierda. Nuestro. Yo no alcanzaba a ver muy bien, pero por lo poco que vi, era la silueta de una persona, muy grande, volando entre la sierra. Mi hijo empezó a grabar con su teléfono, pero en el video no se ve nada por la lejanía y la oscuridad que había.
Pero de pronto mi esposa le dijo a mi hijo alterada que cerrara la ventana. Mi hijo obedeció a su madre, pero seguía asomándose para tratar de descifrar qué era aquello tan perturbador, que claro estaba que no era un ave. Mi mujer seguía diciendo oraciones y con sus ojos cerrados, y de la nada aquella cosa se perdió entre las montañas, pero antes dejando una luz roja que duró unos segundos, antes de desaparecer. Aquello nos dejó atónitos a los tres. Estábamos muy asustados. Mi hijo más que nada estaba emocionado por contarle la historia a sus primos y amigos, pero a mi esposa sí le afectó mucho, y después de eso se fue seria durante todo el camino. Ya estando allá en la casa de mi sobrina, me dijo que aquello no era nada bueno, que era algo maligno que pudo habernos hecho daño, pues ella era de por esos lugares y sabía muchas cosas e historias que contaba la gente de su pueblo, que ella nunca vio nada de pequeña, hasta ese día, y que lo más recomendable era orar sin parar, para alejar a lo que fuera ese ser de maldad. Ya en el regreso viajamos de día. Ya no vimos nada, pero aquello quedó en nuestros recuerdos para siempre. Así que si llegan a ver algo así, oren mucho para que se aleje esa cosa y no les haga daño. Que tengan excelente noche. Antes que nada, gracias Glenn por contar mi historia. Hace ya varios años que esto nos ocurrió a mi cuñado y a mí, cuando íbamos al rancho de mi familia a celebrar su despedida de soltero. Nosotros decidimos irnos una noche antes, para ayudarla a preparar todo antes de la fiesta del día siguiente. Teníamos casa allá, así que ahí nos quedamos. Saliendo del trabajo pasé por él y agarramos carretera a eso de las 8 de la noche, y el rancho quedaba como a 2 horas de la ciudad. Iban a dar las 9:30 cuando llegamos al camino de terracería para entrar al rancho, que a partir de ahí ya solo era media hora para llegar. Pero nos topamos con el camino cerrado, puesto que había riesgo por bandas delictivas en esos momentos. Sin saber qué hacer, recordé que más adelante había otro camino, que tardaría mucho más tiempo en llegar y estaba más feo, puesto que había muchas piedras y tendríamos que ir muy lento. No nos quedó de otra y así lo hicimos. Llegamos al camino y entré conduciendo lento, cuando de la nada salió un señor que venía con una carretilla hacia la carretera, el cual nos hizo una seña de que nos detuviéramos. Yo me detuve y bajé la ventana para ver qué se nos decía. Lo único que nos dijo fue: jóvenes, buenas noches. Yo les recomiendo que se regresen a la carretera. No deberían de estar conduciendo por aquí, y menos a estas horas. Hay espíritus que los harán perder el control y pueden tener un fatal accidente. Mi cuñado soltó una pequeña risa. Yo le hice una cara queriéndole decir que se callara, y el señor solo nos dijo: si no me creen está bien, yo ya cumplí con avisarles. Ojalá lleguen con bien a su destino. Después de eso el señor se retiró. Mi cuñado en forma de broma me dijo: ¿qué se habrá metido ese hombre? Seguido de risas de burla. Yo no me reí, pues algo en mí me hizo dudar. Me hizo por un segundo creerle al señor que no lo dijo tan serio y de una forma muy respetuosa, pero no le hice caso a mi intuición, pues lo único que quería era ya llegar a la casa del rancho a descansar. Así que seguí conduciendo por ese camino. Faltaba muy poco para llegar al rancho, cuando íbamos pasando por un puente donde abajo había un arroyo. De pronto algo movió el volante. No sé ni siquiera cómo explicarles, pero me movieron el volante y perdí el control total de él. Por más que intenté forcejear para enderezarlo, no pude. Era como si alguien con mucha fuerza lo estuviera moviendo. Alcanzamos a salir del puente, pero nos estrellamos contra un árbol. No nos pasó nada más que raspones, pero toda la parte del frente de mi coche quedó prensada. Fue un susto demasiado grande. De inmediato salimos del carro y nos preguntamos mutuamente si estábamos bien. Al parecer solo había sido el susto y los daños materiales. No nos pasó nada grave porque yo iba a poca velocidad, pero se hubiera ido rápido, otra cosa hubiera sido. Llamamos a emergencias a nuestras familias, quienes llegaron a auxiliarnos y la fiesta se suspendió.
Pero lo que más me costaba trabajo a mí era explicar lo que nos había ocurrido, pues nadie me iba a creer que algo había movido el volante para que perdiera el control. Ni siquiera mi cuñado, a quien le había parecido gracioso a lo que aquel señor nos advirtió. Así que no le dije a nadie lo que realmente pasó. Únicamente a mi cuñado, quien después de vivirlo ya empezaba a creer. Pasaron unas semanas y volvimos a hacer la despedida en el mismo lugar, pero ahora iba conduciendo mi padre y nos fuimos por el camino original, por el que no pudimos pasar aquella noche. Ya estando en la fiesta, mi padre invitó a unos amigos de él que vivían cerca del rancho. De pronto se acercó uno de ellos y sin presentarse ni nada me dijo: te movieron el volante en el arroyo, ¿verdad? A varios conocidos les ha pasado. Por eso quise preguntártelo a ti. Yo quedé muy consternado. Le respondí que sí y le conté cómo había ocurrido todo. Y él me contó lo siguiente. Dijo que hacía casi un año, un grupo delictivo que iba en una camioneta había tenido un accidente ahí en ese puente. Cayeron al arroyo y todos fallecieron. Iban muy rápido pues los venían persiguiendo. Y que desde esa vez ese acontecimiento paranormal les empezó a pasar a varias personas. Todos decían lo mismo, que de pronto el volante se había movido solo y no podían controlarlo. Los que vivían para contarlo. Yo quedé muy impactado y comencé a creer todo, pues lo viví en carne propia. Fue un antes y un después en mi vida, pues antes de eso yo era demasiado escéptico. No creía en nada paranormal. Pero ahora por supuesto sé que esas cosas suceden. Ahora ya tumbaron ese puente. Ya ningún vehículo puede pasar por ahí después de tantos accidentes que ya ocurrieron. Esto fue sin duda una experiencia increíble y de terror. Vaya recto. Continúa a la izquierda y vuelva a girar a la izquierda. Gira a la izquierda. Continúe a la derecha y vuelva a girar a la derecha. Gira a la derecha.
importa, encontraré una nueva ruta. Reencaminamiento. Ok, vayamos a buscar una nueva ruta. Buscando una nueva ruta. Recomputando. No importa, encontraré una nueva ruta. Gira a la izquierda. Vayamos. Reencaminamiento. Buscando una nueva ruta.